Bueno, ¿se ve? Sí. Sí, Bueno, listo. Bueno, la charla de hoy tiene que ver con, vamos a seguir trabajando el tema del desarrollo sostenible en esta clase y en la próxima. Después, en la próxima ya lo vamos a asociar más con distintas corrientes que se han ido desarrollando en el campo profesional y académico, más que nada en algunos casos del urbanismo. Lo que nosotros vamos a ver hoy son dos iniciativas, o sí, dos iniciativas que se formulan desde el ámbito de organizaciones internacionales. Uno que se llama precisamente Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y otra que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que forman parte de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Entonces vamos a comenzar con el ICES, o mejor dicho con la ICES, Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles, que las propone hace unos años el BID. Con el propósito del BID ya viene trabajando en estos temas de mejorar las condiciones de vida de la población en la ciudad, mejorar las condiciones de planificación de las ciudades, mejorar las condiciones de gobernanza de las ciudades, o sea, mejorar la gestión de los gobiernos locales respecto de sus respectivas ciudades. Y una de estas últimas es esta que se llama Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles, que la finalidad es, por un lado, o sea, poder definir un estado de situación en las ciudades desde la perspectiva del desarrollo sostenible, de acuerdo con una serie de indicadores, una serie reducida de indicadores fáciles de obtener, de modo tal de poder tener un diagnóstico rápido acerca de la ciudad. Por otro lado, tener un estudio comparativo entre las ciudades de América Latina y el Caribe, que son las áreas geográficas sobre las cuales trabaja el BID fundamentalmente. Y por otro lado, bueno, lo de siempre, que esto es compartir las mejores prácticas, etcétera, etcétera. Pero acá lo que resulta más interesante de esta iniciativa es esto, ver de qué manera yo puedo llegar a tener un diagnóstico lo más rápido posible, basado en datos muy objetivos, no es interpretación, sino que es información, como suelen decir algunos periodistas. O sea que esto está basado en datos censales, datos de estudios, que puedan dar, pues que puedan dimensionar la situación que uno está interesado en analizar y en saber cómo se comporta. Esto con el propósito, esto como les decía antes, de tener un rápido diagnóstico acerca de la situación de la ciudad. Entonces ahí aparecen dos conceptos, que uno es ciudades sostenibles y otra es ciudades emergentes. El de ciudades sostenibles es un concepto que lo vamos a seguir trabajando en la próxima clase y después a lo largo del curso. Y por otro lado, ciudades emergentes, que las ciudades emergentes acá se entienden como ciudades de porte medio, con lo cual eso también es un problema, porque una ciudad de porte medio en Brasil no es lo mismo que una ciudad de porte medio en la Argentina y tampoco en Chile. Pero bueno, se entiende que no son las grandes aglomeraciones urbanas las que se van a estar analizando, sino que son ciudades intermedias, donde el crecimiento demográfico se viene dando de manera sostenida, lo mismo que el desarrollo económico de esas ciudades, o sea que son ciudades que están atravesando por un momento de crecimiento, ya sea demográfico como también económica, de una manera sostenible, y entonces lo que se pretende es medir qué es lo que está pasando para corregir aquellas situaciones que se entienden como deficitarias y armar un plan de acción para corregirlas en el más corto tiempo posible. Esto
apuntando fundamentalmente a lo que les decía antes, a la idea de gobernabilidad, o sea, de mejorar las condiciones que tienen los gobiernos locales en su tarea de gestionar el desarrollo de las ciudades. Y ciudades sostenibles se basan en estos conceptos más genéricos, como ya habíamos hablado en la clase anterior, acerca de la calidad de vida de los habitantes, acerca de minimizar los impactos del medio natural, acerca de preservar los activos, lo que se conoce con el nombre del patrimonio ambiental y físico, promover la competitividad entre ciudades. Este es un tema que no está muy bien visto, o no, mejor dicho, no es que no esté muy bien visto, sino que no es central ya en estos días, como sí lo fue central en los años 90, por ejemplo, el tema de la competitividad entre las ciudades. Hoy lo que se está buscando más que nada es la colaboración y la complementación entre las ciudades. Y por otro lado, mejorar las condiciones fiscales y administrativas de la ciudad, junto con el estímulo a la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones que tienen que ver con el ordenamiento y la gestión del territorio. Perdón, esta, esta iniciativa considera o se va a centrar fundamentalmente en tres cuestiones. Una que tiene que ver con el cambio climático y el ambiente, otra que tiene que ver con el diseño urbano integral y otra que tiene que ver con el área fiscal y la gobernabilidad de la ciudad. Entonces, esas tres dimensiones se analizan de acuerdo a un procedimiento que se plantea acá, que es abordar los problemas más urgentes de la ciudad mediante un enfoque interdisciplinario que permita contar con un diagnóstico rápido de la situación y definir una estrategia de desarrollo a largo plazo. Entonces, ese procedimiento consiste primero en la preparación del equipo técnico para llevar adelante la tarea, en la realización del análisis y el diagnóstico, la priorización de las cuestiones que se han identificado como problemáticas, en función de esa priorización, cuáles son las estrategias que se van a tener en cuenta como para revertir esa situación, y después, de acuerdo con esas estrategias, un plan de acción y puesta en marcha que continúa con el seguimiento o monitoreo de las actividades que se han planteado realizar. Entonces, en la cuestión ambiental, que es una de las dimensiones que habíamos visto antes que preocupa en esta iniciativa, ahí se analizan, se analizan todas las cuestiones que tienen que ver con las condiciones de saneamiento de la ciudad, con el consumo de la energía, con las condiciones que tienen que ver con los residuos en la ciudad, y también de qué manera la ciudad es pasible o no de sufrir riesgos, fundamentalmente riesgos ambientales. Entonces ahí aparecen las cuestiones que se analizan: distribución de agua potable, saneamiento, o sea, desagües cloacales, energía, la energía renovable, calidad del aire, perdón, contaminación acústica, los residuos sólidos urbanos, el tratamiento y disposición final, la vulnerabilidad a desastres naturales, la preparación para esos desastres naturales y los planes de gestión de riesgos. En el desarrollo urbano también se contienen otras cuestiones que tienen que ver con el crecimiento de las ciudades, con las condiciones de vida de la población en las ciudades, fundamentalmente todo lo que hace a la pobreza, o sea, y asociado a las condiciones de vida, el empleo, el acceso a la educación, a la salud, etcétera, y el transporte público. Por eso estamos hablando acá de gestión del crecimiento urbano, pobreza, transporte público, transporte limpio y seguro, diversidad de la base económica, empleo, conectividad, educación, seguridad ciudadana y salud. Y por último, la dimensión que se refiere al área fiscal y la gobernabilidad tiene que ver más que nada con la administración y las finanzas de la ciudad.
por un lado, y por otro lado, la participación ciudadana en la toma de decisiones. Por eso acá aparecen indicados participación ciudadana, transparencia en el manejo de la cosa pública, auditorías, la gestión pública moderna, autonomía fiscal, maximización de la base impositiva, movilización de fondos, gestión por resultados, calidad del gasto público, gestión de deuda, pasivos contingentes. O sea que acá se trata también de promover nuevas formas de gestión de la ciudad. Por ejemplo, esto de gestión por resultados es una nueva forma de entender la actividad cotidiana del gobierno municipal, tratando con las cuestiones que tiene que resolver en forma continua, tanto las que tiene que ver, las que se ven, perdón, las que se refieren a la salud, las que se refieren al espacio público, las que se refieren al transporte. O sea, todas estas acciones que tiene que desarrollar el municipio adoptan esta forma o esta modalidad de gestión por resultados, que es otra manera distinta de enfocar la tarea administrativa del gobierno municipal. O sea que una vez hecho el análisis, se procede, o sea, el análisis en estas tres dimensiones, se procede a la priorización. ¿Y cuáles son los criterios? O sea, la idea es priorizar cuáles son las cuestiones sobre las cuales se va a hacer énfasis después en los planes de acción a partir de la definición de las estrategias. Entonces, los criterios de la priorización son, por un lado, la opinión pública, o sea, qué es lo que la opinión pública está identificando también como los problemas más urgentes o más inmediatos de la ciudad, de modo tal de que entonces orientar, o mejor dicho, valorar la priorización de acuerdo a esa valorización que tiene la opinión pública respecto de las acciones que tiene que desarrollar el municipio. La otra es la situación ambiental, o sea, concretamente, cuáles son los problemas que se refieren específicamente a la situación ambiental. Esto que puede ser el tema de los desastres naturales, el tema de los desagües cloacales, o sea, todo lo que tiene que ver con el saneamiento, la provisión de agua potable, el tema del tratamiento y disposición final de los residuos urbanos. O sea, son todas las cuestiones que en general siempre van a aparecer como un problema dentro de la ciudad. El tema de la movilidad, el uso del automóvil particular, el transporte público. O sea, son todas cuestiones que inciden en lo que podemos decir las condiciones ambientales de la ciudad. Por otro lado, el costo económico, o sea, las soluciones que se pueden llegar a pensar para determinadas cuestiones que se entienden como problemáticas o deficitarias, tienen distintos costos económicos. Y esto también es un ítem a tener en cuenta cuando se van a priorizar, digamos, estos problemas a los cuales se les va a ofrecer solución. Y por otro lado, cuál es la valoración que tienen los especialistas. O sea que de acuerdo al mix que hagamos de todas estas cuestiones, opinión pública, opinión ciudadana, eh, la opinión de los especialistas sobre el tema, que van a decir cuáles son las cuestiones prioritarias, también el costo económico de la solución es otra forma de entender la priorización. Y por último, cuáles son los problemas concretos que tienen que ser solucionados. O sea, de acuerdo a todas estas cuestiones, de acuerdo a cómo se manejen todas estas cuestiones, entonces, o cómo, digamos, el valor que cada uno le va a dar a estas cuestiones, es que se va a definir un criterio para priorizar aquellas situaciones problemáticas. En función de eso, entonces se definen las estrategias, teniendo en cuenta, por un lado, el impacto real que puede tener una solución a determinado problema. Por otro lado, la factibilidad de poder llevarlo adelante, factibilidad que tiene que ver con una cuestión de tecnología disponible, fondos disponibles, equipos técnicos disponibles, etcétera. La otra es una evaluación general acerca de las estrategias y también para la selección de las estrategias se tienen en cuenta cuáles son iniciativas que pueden contribuir
a la solución de esos problemas, iniciativas que ya están puestas en marcha, y por otro lado, cuál es el sector de la ciudad sobre el cual se va a trabajar. Entonces, una vez definidas ya esas estrategias, se elabora el plan de acción, se definen o se establecen las etapas para la puesta en marcha de ese plan de acción, se definen las actividades, se asignan responsabilidades y se definen los tiempos de ejecución. O sea que, como ven, es, digamos, un procedimiento bastante lógico en la puesta en marcha, en la definición y puesta en marcha de proyectos. Nada más que acá está mucho más pautado. Y por último, el monitoreo o seguimiento y control. Y aquí aparece, por un lado, el análisis de los indicadores, o sea, los indicadores que nosotros tuvimos en cuenta en el punto 1, que era el diagnóstico del estado de situación, son los mismos indicadores que nosotros vamos a tener en cuenta para ver el comportamiento de la ciudad o de ese sector de la ciudad en la puesta en marcha o durante la puesta en marcha del proyecto. O sea, cómo va mejorando o no la situación a partir de la puesta en marcha de un plan de acción que se definió de acuerdo con las estrategias para el caso. Y también el análisis de la percepción ciudadana, así como nosotros, como acá se planteaba la percepción de la ciudadanía respecto de como una cuestión a tener en cuenta para definir las estrategias, o sea, cómo la ciudadanía valora o pone en relación determinadas cuestiones identificadas como problemas, en este caso es cómo la ciudadanía va evaluando que esos problemas están siendo solucionados o no. Entonces, lo más importante de esta iniciativa de ciudades sostenibles del BID no es tanto el procedimiento a seguir, sino lo más importante desde mi punto de vista es el trabajo con los indicadores, porque con esta finalidad, los indicadores nos van a permitir tener un diagnóstico del estado de situación bastante rápido, digamos, porque es un número de indicadores reducidos y, en principio, fáciles de obtener. La información de esos indicadores es fácil de conseguir. ¿De qué se trata cuando nosotros hablamos de indicadores? Y acá hay una definición que es: los indicadores son medios, instrumentos o mecanismos para evaluar el grado de avance en el cumplimiento de determinados objetivos. Permiten evaluar el desempeño de una organización frente a sus metas, objetivos y responsabilidades. Producen información para analizar el desempeño de cualquier área de la organización y verificar el cumplimiento de los objetivos en términos de resultados. Detectan y prevén desviaciones en el logro de los objetivos. Acá los indicadores están definidos en tanto indicadores para el seguimiento de la puesta en marcha de una iniciativa o el seguimiento en general de la gestión de la ciudad. Ahora, estos indicadores tienen que tener atributos como para que yo pueda confiar en ellos y a partir de ellos tener entonces una idea del estado en el cual se encuentra la ciudad, un sector de la ciudad o un tema en particular que a nosotros nos interese. Entre esos atributos se mencionan, así en general, la disponibilidad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los datos básicos del indicador deben ser de fácil obtención. La simplicidad, que tienen que ser elaborados también de una manera fácil y elemental. La validez, que sean capaces de medir realmente el fenómeno que se quiere medir y no otros. O sea que el indicador tiene que dar cuenta en forma precisa de qué es lo que yo quiero medir. La especificidad, que es parecido al otro, mide realmente lo que se desea medir. La confiabilidad. Los datos deben provenir de fuentes de información confiables, como puede ser un censo de la población, como puede ser una encuesta organizada también desde organismos públicos,
o encuestas organizadas desde organismos de la sociedad civil que sean confiables, o sea que no es cualquier dato. La sensibilidad, capacidad para identificar las distintas situaciones, aún en áreas con distintas particularidades. O sea que el indicador yo lo puedo usar no solamente en una ciudad en particular, sino en varias. O sea que entonces, por eso decimos que sean capaces de identificar distintas situaciones en áreas con distintas particularidades. Y el alcance, sintetiza en el mayor número posible de condiciones. En lo posible, el indicador debe ser globalizador. Bien, los atributos de los indicadores ICES, o sea, antes habíamos hablado de los atributos que tienen los indicadores, en general, los indicadores que se definen desde esta iniciativa de ciudades emergentes y sostenibles, tienen también atributos muy similares, pero que se los define específicamente para este trabajo. La relevancia o impacto, porque tienen que representar los temas críticos y retos relacionados con la problemática de sostenibilidad. Son fácilmente traducidos en objetivos específicos y cuantificables. Esto lo vamos a ver ahora concretamente, o sea que no piensen que vamos a estar hablando así, digamos, tan en abstracto. La facilidad de recolección. Por lo general están disponibles a través de información secundaria, fuentes de información pública o privada, o son fácilmente identificados por los recolectores de datos. O sea que acá, facilidad de recolección, pero a esto le tenemos que asegurar también la confiabilidad. Universalidad. Miden fenómenos comunes que existen en la mayoría de las ciudades en crecimiento. Recordemos que estos indicadores están pensados para las ciudades emergentes, y las ciudades emergentes son aquellas que se encuentran en un crecimiento demográfico y económico que se viene sosteniendo en el tiempo. O sea, y estamos hablando de las ciudades de América Latina y del Caribe. Y bajo potencial de manipulación. Son difíciles de alterar o de interpretar de manera diferente. Por ejemplo, entre países o expertos. En concreto, cuando yo hablo de cantidad de habitantes, no los puedo manipular. El dato me dice que el último censo realizado, esta ciudad tiene 250.000 habitantes. Bueno, ese es un dato que no se puede modificar, porque ya está establecido por un organismo estatal y uno confía en ese organismo estatal, y entonces yo no puedo manipular ese dato. Lo que yo puedo hacer es interpretar acerca de ese dato y decir 250.000 es mucho, poco, crece poco, crece mucho, pero digamos, el dato concreto, 250.000, yo no lo puedo modificar. Entonces, en esta tarea digamos, de tener un estado de situación, vamos a ver más concretamente en la sostenibilidad urbana, digamos, esta segunda dimensión que tenía que ver con el desarrollo urbano. Entonces acá, ¿qué quiero medir y qué quiero conocer y qué quiero medir? Entonces acá, por ejemplo, respecto del desarrollo urbano, en este caso entendido como sostenibilidad urbana, yo voy a medir el crecimiento de la población, la promoción del transporte urbano sostenible, la promoción del desarrollo económico local competitivo y sostenible, y la provisión de servicios sociales de alto nivel y promoción de la cohesión social. Esas son las situaciones que yo voy a medir. Por ejemplo, vamos a ver uno de ellos solamente, usos del suelo, que nos interesa acá, la densidad de ocupación del suelo, el tema de la vivienda, las áreas verdes y destinadas a la recreación y la planificación del uso del suelo. Esto es de acuerdo a esta iniciativa, que es lo que se va a medir cuando yo estoy hablando de usos del suelo. Cuando yo hablo de transporte, bueno, ahí aparecen otras cuestiones. Pero yo no analizo, digamos, muchas cuestiones, sino que trato de concentrarme en aquellas que desde esta iniciativa han sido consideradas las más importantes a tener en cuenta. Y a su vez, en esta medición, entonces, cuando yo digo
cuáles son las cuestiones que me interesan, también tengo que decir cómo entonces lo voy a medir. Y el cómo lo voy a medir es donde aparece aquí la figura del indicador. Por ejemplo, antes nosotros habíamos visto que en el tema del uso del suelo y el ordenamiento del territorio, una de las cuestiones que importaba era la densidad. Entonces, ¿cuáles van a ser los indicadores? Uno es la tasa de crecimiento anual de la huella urbana y otra es la densidad neta de la población urbana. O sea que en un caso, con la tasa de crecimiento anual de la huella urbana, yo voy a tener un porcentaje anual de superficie que se incorpora como área urbanizada a la ciudad. Y por otro lado, la densidad neta de la población urbana, yo voy a tener una densidad, ¿cómo se distribuye la población? O sea, la cantidad de habitantes por hectárea, por kilómetro cuadrado, según sea la unidad de medida. Con respecto a la vivienda, y ahí, por un lado, voy a tener el porcentaje de viviendas que no cumplen con los estándares de habitabilidad definidos por el país. En este caso, estos datos se obtienen directamente del censo. Después, el déficit de vivienda cuantitativo también lo podemos obtener desde el censo. Y así digamos, hay alguna información que surge del censo, otra información que la tenemos que armar nosotros, como por ejemplo, crecimiento anual de la huella urbana. La huella urbana acá se entiende el suelo urbanizado, el suelo ocupado por actividades de carácter urbano, ya sea vivienda, industria, recreación, comercio, etc. Nosotros no tenemos, el censo no hace este tipo de relevamiento, pero, digamos, el crecimiento anual de la huella urbana nosotros lo podemos identificar claramente con los recursos tecnológicos disponibles y que son muy simples. O sea, desde el Google Earth nosotros podemos analizar, comparar las imágenes aéreas de un año con las imágenes aéreas del año anterior y entonces ahí sí estimar cuál ha sido la superficie nueva que se ha incorporado como área urbanizada, con qué usos, etcétera. No veremos densidades porque todavía es demasiado pronto para ver densidades, pero si uno el estudio lo hace cada 10 años o cada 5 años, esos valores pueden ir apareciendo. En cambio, los datos que se refieren al tema de la vivienda, esos surgen directamente del Censo Nacional de Población. Oscar. Sí. ¿Una pregunta? Sí, acá una de las chicas pregunta un ejemplo de un indicador. Ah, bueno, ahora los vamos a ver. Digamos, si no me equivoco, acá están. Acá están los indicadores. Acá los vamos a ver. Acá están planteados cómo se arma, en qué consiste el indicador y cuáles son los valores de referencia como para decir que la situación es aceptable, o sea que es el verde, cuando la situación está en cierta medida comprometida, que es lo que estamos viendo en amarillo, y cuando la situación ya nos pone en estado de alerta, que es lo que nosotros estamos viendo en rojo. Esta técnica no es propia de esta iniciativa de ciudades emergentes y sostenibles, que es la que se conoce con el nombre del semáforo. O sea que es una técnica que también se utiliza en los trabajos con la participación ciudadana, de la ciudadanía, perdón, como para identificar problemas y para ver cómo los percibe la población a esos problemas. Entonces el semáforo son estos colores, verde que está ok, amarillo que yo tengo que prestar atención y el rojo que las cosas no están bien. Entonces, por un lado puede servir, digamos, para medir, como puede ser en el caso de los indicadores, pero en una reunión con la población o con los habitantes de un barrio de la ciudad para ver cómo ellos están interpretando, por ejemplo, uno de los temas que más preocupa, que es el de la seguridad,
bueno, entonces ahí te lo van a pintar de verde, amarillo o seguramente lo van a pintar de rojo según de qué sector de la ciudad estemos hablando. Pero entonces, por un lado sirve, digamos, porque nos da un dato preciso y por otro lado nos sirve, este, o sea, por un lado sirve como indicador porque nos permite diagnosticar. O sea, que es lo que tenemos. El verde quiere decir que está ok. Y también nos sirve para interpretar. Digamos, cuando nosotros le pedimos a la opinión a la población, digamos, eso es una opinión que no está basada en datos concretos. A veces sí, a veces no, a veces son estas famosas sensaciones. Entonces, por ejemplo, teníamos este crecimiento de la tasa de la huella urbana, y ahí dice, promedio de la tasa de crecimiento anual de la huella urbana dentro de los límites oficiales de la ciudad. Como mínimo, los últimos 5 años o el último periodo de tiempo disponible. Entonces, ahí se entiende que si creció solamente el 3%, la cosa viene bien. Si creció entre el 3 y el 5%, es como para preocuparse, y si crece más del 5%, la situación ya está muy comprometida. Eso se complementa también con las personas que viven en el área urbanizada de la municipalidad por kilómetro cuadrado de área urbanizada. Entonces, si nosotros tenemos una densidad de entre 7.000 a 20.000 habitantes por kilómetros cuadrados, quiere decir que estamos hablando de una densidad óptima. Si nosotros estamos hablando entre 4.000 y 7.000 habitantes, o entre 20.000 y 25.000 habitantes por kilómetros cuadrados, quiere decir que, digamos, ahí ya estamos en una situación más comprometida. Y si nosotros estamos hablando de menos de 4.000 habitantes o más de 25.000 habitantes, quiere decir que también estamos en una situación comprometida. Menos de 4.000 porque estamos hablando de densidades muy bajas, y más de 25.000 porque estaríamos hablando de densidades demasiado elevadas que podrían asociarse a condiciones, no necesariamente, pero sí de saneamiento. Bueno, y así con las distintas, por ejemplo, ¿había otra pregunta ahí o no? ¿No? ¿Tenés otra pregunta, digo? Ah, bueno, dale. Melissa dice, ¿a qué se refiere con lo de la huella urbana? La huella urbana sería el área urbanizada. ¿Mm? Cuando yo veo una imagen aérea, digamos, puedo marcar todo un límite o un borde entre lo que es el área urbanizada y lo que es el área rural o no urbanizada. Entonces, es el área, la huella urbana sería la pisada de la ciudad en el territorio, para decirlo en otros tiempos, en otros términos. Es el área que está oficialmente definida también como área urbanizada y que ya se han iniciado algunas tareas de urbanización, como puede ser, por ejemplo, la apertura de calles. Entonces eso yo ya lo considero como área urbanizada. ¿Mm? Bien, y otra Sí. pregunta, Juliana, ¿cómo se estipulan esos porcentajes? Bueno, esos porcentajes, ahí está, estos porcentajes son del ICES. Entonces, uno puede estar de acuerdo o no con estos porcentajes. Estos porcentajes los han sacado en relación a algunos estudios que han hecho con diferentes ciudades. ¿Qué es lo que quiere decir? O sea, estamos hablando de crecimiento anual. O sea, que si la planta urbana, esto está relacionado, un 3% puede ser mucho, poco o nada, tiene que ver también con la densidad. Porque una cosa, yo puedo, si yo incorporo un 3% de superficie, pero con una densidad de 25.000 habitantes o más, entonces ahí, digamos, tengo que ir comparando los valores de estos indicadores. Acá están definidos previamente. Uno podría llegar a un ejemplo, es ver, bueno, en nuestras ciudades si estos indicadores que son valores de referencia son apropiados o no, y los puede modificar, digamos. O sea que esto no es que es una receta y que dice, no es una receta cuando uno dice que
más de 37 grados uno ya tiene temperatura elevada, digamos. No, acá no quiere decir que menos del 3% es el valor más apropiado. Digamos, eso hay que tenerlo en cuenta. Estos son valores de referencia que se establecen desde este organismo internacional, que es el BID, pero que pueden ser modificados, o uno puede entender que, digamos, no se corresponden adecuadamente con los procesos y las condiciones de las ciudades en nuestro país, por ejemplo. No sé si les contesté la pregunta. Bueno, otra que tenía que ver con los espacios verdes. Hay 10 hectáreas de espacios de recreación al aire libre y de acceso público por cada 100.000 habitantes. Y ahí se dice que, bueno, si yo tengo más de 10 hectáreas, estoy en una situación apropiada. Si yo tengo entre 7 y 10, tendría que pensar en mejorarla, y si yo tengo menos de 7, digamos, estoy en una situación complicada. Que esto también tiene que ver con la densidad de la población. Digamos, pensemos que acá estamos tratando, como dice antes, en estos atributos de los indicadores, tratamos de medir así globalmente. Si uno lo quiere aplicar, digamos, o sea, que uno lo puede aplicar a cualquier ciudad. Ahora, no quiere decir que eso sea realmente, digamos, lo más apropiado. O sea, porque la cantidad de superficie verde por habitante tiene que ver con la densidad de la población en el territorio que ocupa la ciudad, o sea, la densidad demográfica en la huella urbana. Si yo tengo valores de densidad muy bajos, entonces si hay espacios verdes públicos destinados a la recreación, eso no tiene tanto peso si yo estuviera hablando de densidades demográficas muy elevadas. Entonces, digamos, siempre tenemos estas cuestiones como para relativizar también, o manejar o interpretar también la información. Hay un dato que se da y dice que la Organización Mundial de la Salud dice que 12 metros cuadrados por habitante es el número más apropiado referido a la disponibilidad de espacios verdes de acceso público. Bien, y la otra cuestión que tiene que ver con el tema de los indicadores es que estos indicadores son, o sea, que toda la información está georreferenciada, que es lo que nosotros llamamos la territorialización de la información, que entonces no es un dato genérico, sino que es un dato que se ubica en determinado sector de la ciudad. En este caso estamos viendo el porcentaje de escolarización en la ciudad de Mar del Plata según los distintos sectores. El anillo 1, el anillo 2, o sea, en la medida que nos vamos alejando hacia la periferia. O sea que estos indicadores se miden en el territorio, se tienen que mostrar en el territorio, porque nosotros estamos hablando de ciudades, de problemas que tienen las ciudades, y nosotros tenemos que identificar o saber dónde están esos problemas. O sea que por un lado, siempre acá son estas dos tareas que nosotros decimos que siempre tenemos que tener en cuenta. Por un lado, dimensionar el problema, para saber si esa situación es realmente un problema o no. Y por otro lado, territorializar el problema, para saber dónde se encuentra. Y entonces poder estar en mejores condiciones de definir las estrategias y fundamentalmente los planes de acción. Bueno, acá viviendas tipo rancho, porcentajes también según el centro y los anillos perimetrales. En este caso, bueno, son las zonas de identificación de las zonas, y en este caso estamos hablando del Brasil, creo que si no me equivoco es Vitória, esta ciudad, donde acá no estamos territorializando datos e indicadores específicos, sino que lo que estamos territorializando acá es la opinión de la población, que se refiere, bueno, hablando de la seguridad, en este caso a la seguridad, o sea, lo que se le pregunta a la población es si se siente seguro en el barrio donde vive.
Y acá vemos cómo se dan las respuestas y tenemos que gran parte de la población, o sea, yo diría acá por los datos, las manchas, que la mayoría de la población se siente insegura en el barrio donde vive y en algunos, digamos, mucho más inseguras, donde esos porcentajes de sensación de la inseguridad es del 75 o al 85%. O sea que, digamos, lo interesante de estos indicadores son, por un lado, que nos permiten, o sea, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta respecto de estos indicadores es que nos permiten o nos ayudan a nosotros a poder construir el estado de situación de la ciudad de acuerdo con las dimensiones que nosotros estemos analizando. Y por otro lado, estos indicadores nos van a servir a nosotros después, una vez puesta en marcha los planes de acción, hacer un monitoreo o un seguimiento de esos proyectos que se ponen en marcha y ver entonces en qué medida se están cumpliendo o no los objetivos que se habían propuesto para solucionar determinados problemas. Continuando con el tema de la sostenibilidad, digamos, avanzando ya en el tiempo, tenemos la Agenda 2030 de las Naciones Unidas que establece los objetivos del milenio. Perdón, los objetivos para el 2030. Esto tiene que ver con anterioridad. Las Naciones Unidas se había planteado objetivos del milenio para el 2015 y después elabora, digamos, otra nueva propuesta, otras nuevas metas para el 2030. Y aquí tenemos nosotros entonces, podemos decir, 17 objetivos de desarrollo sostenible, fin de la pobreza, hambre cero, etcétera. Son todos muy genéricos, como siempre decimos, pero lo importante es que esto es después aprobado por los distintos países y en cierta medida los países después tienen que hacer frente a las cuestiones a las cuales se comprometieron dar solución o principios de solución. Ahí decíamos que la Agenda 2030 reconoce como un antecedente los objetivos del milenio del 2015, donde ahí se tenía nada más que 8 objetivos, ahora se pasa a tener 17 objetivos, o sea que en la medida en que se va analizando el estado de situación, también se van definiendo cuáles van a ser esos objetivos. Nosotros nos vamos a centrar exclusivamente en estos que más nos preocupan a nosotros, que son los objetivos que están planteados, el objetivo número 11 que dice ciudades y comunidades sostenibles, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Inclusivos, que incorporen a los distintos sectores sociales, o sea, que no marginen, que no dejen de lado a sectores de la población dentro de la ciudad, incorporar a todos los habitantes de la ciudad. Seguros, o sea, que tengan que ver con la seguridad de la vida de la población, la seguridad de las actividades, la seguridad en lo construido, o sea, todo lo que hace a la seguridad en lo cotidiano de los habitantes de una ciudad. Resilientes, que sean capaces de adaptarse a los cambios, fundamentalmente estos cambios que vienen con, valga la redundancia, el cambio climático. ¿De qué manera? O sea, entonces una ciudad puede salir de una situación crítica y emprender, digamos, un camino de solución de esos problemas por los cuales se estaba sintiendo invadida. Y por otro lado, sostenibles, que tiene que ver con lo que veníamos hablando hasta ahora, de qué manera uno garantiza una calidad de vida óptima para la población, haciendo un uso racional y efectivo y eficaz, perdón, de los recursos, fundamentalmente en el caso de la ciudad, del suelo y de la energía, de modo tal de no comprometer las demandas que la población va a tener en un futuro. Entonces, acá se plantean las metas y los indicadores, ¿no? Vamos
a ver todos, pero los que tienen que ver con metas del objetivo 11, por ejemplo, de aquí al 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, y mejorar los barrios marginales. Esto tiene un indicador para ver, digamos, la eficacia o no de las medidas que después se tomen para alcanzar o aproximarse a esa meta, que es la proporción de la población urbana que vive en asentamientos marginales, asentamientos informales o viviendas inadecuadas. O sea que por un lado se propone una meta y por otro lado se identifican con qué indicadores yo voy a ir midiendo de qué me acerca, de qué manera me estoy acercando o no al cumplimiento de esa meta. Bueno, uno ya no es por ser negativo, pero de acá al 2030 en la Argentina, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, parece que va a ser una meta difícil de lograr. Lo que hay que ver es de qué manera se toman medidas como para aproximarse lo más posible a esa meta. Por ejemplo, con respecto al transporte, se dice, de aquí al 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos, y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad. Entonces acá el indicador es proporción de la población que tiene fácil acceso al transporte público, desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad. O sea que acá los indicadores son un poco más complejos para armar. O sea que, bueno, entonces le estábamos viendo en este caso metas y objetivos, e indicadores que se refieren a la vivienda y el transporte. Tenemos también metas e indicadores que se refieren a la gestión y la participación. Como ustedes pueden ver, en general siempre se van a estar trabajando sobre las mismas cuestiones. Si nosotros después comparamos estas iniciativas, o mejor dicho, los indicadores, las dimensiones y los indicadores que aparecen en la iniciativa de ciudades emergentes y sostenibles del BID, son bastante parecidas a estas de Naciones Unidas. Con la diferencia que esto me parece que algunos de estos indicadores son de elaboración mucho más compleja. Gestión y participación. De aquí al 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países. Acá miden dos cosas. Por un lado, la relación de la tasa de consumo de tierras y la tasa de crecimiento de la población. Esto tiene que ver con lo que veíamos antes en el trabajo del BID. La tasa de consumo de tierra sería cómo esa huella urbana va creciendo, y la tasa de crecimiento de población es, bueno, también cómo crece la población urbana. Y entonces, ¿qué relación tenemos nosotros entre el incremento de la superficie urbanizada con el incremento de la población? Entonces esto nos permite a nosotros decir, bueno, interpretar, bueno, que la ciudad se está expandiendo innecesariamente porque el crecimiento que tiene, el crecimiento demográfico, es bastante bajo, viene decayendo a lo largo del tiempo, entonces no es necesario que la ciudad siga incorporando nuevo suelo urbanizado que lo va a ocupar con valores de densidad muy bajos. O sea que las condiciones de sostenibilidad, no estaríamos garantizando condiciones de sostenibilidad del desarrollo urbano en la medida en que no estamos haciendo un uso eficiente, en este caso, del recurso suelo. Después, bueno, siguiendo, no vamos a detenernos, pero que ustedes los van a leer, patrimonio natural y cultural, o sea, cómo, de qué manera garantizamos la protección y la salvaguarda de lo que
entendemos como patrimonio cultural y natural. Acá es, digamos, la capacidad de resiliencia, o sea, cómo enfrentan las ciudades el tema de los desastres naturales, metas e indicadores, indicadores que tienen que ver tanto con pérdidas de vida humana como pérdidas en las actividades económicas. Y la calidad ambiental, que se refiere fundamentalmente a las condiciones que tienen que ver con el saneamiento y a las condiciones que tienen que ver con el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. En realidad acá estamos, cuando uno habla de calidad ambiental, en general nosotros estamos hablando de tres cuestiones. Una es el saneamiento, agua potable, más desagües cloacales. El otro son los residuos sólidos urbanos, su tratamiento y disposición final, y el otro es la contaminación acústica y atmosférica. Es decir que, bueno, y por último, el espacio público, o sea, disponibilidad de espacio público, y acá visto más que nada con una perspectiva de género que tiene que ver acerca del uso, acerca de la seguridad, acerca de la apropiación de los espacios públicos. Por eso se dice acá, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres, los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad. Bueno, y acá da algunos indicadores que pueden dar cuenta de cómo uno se aproxima o no al cumplimiento de esos objetivos. Por ejemplo, proporción de personas que han sido víctimas de acoso físico o sexual en los últimos 12 meses, desglosadas por sexo, edad, grado de discapacidad y lugar de hecho. Esto va a ser posible de ser obtenido si desde, digamos, los organismos que tienen incumbencia en el tema de la seguridad registran este tipo de información. Si no existe no hay un registro, entonces, digamos, no vamos a poder medir, digamos, cómo nos aproximamos o no a la meta. Bueno, estos son los que tienen que ver con el riesgo o el cambio climático, que también están referidos a la resiliencia de la ciudad, cómo la ciudad se puede ir acomodando a las, digamos, positivamente, digamos, cómo puede ir reaccionando positivamente ante, digamos, la aparición de estos fenómenos naturales. Bueno, y el último entonces es el de la vivienda. No lo vamos a leer porque esto después lo pueden ver ustedes. Bien, la idea es que nosotros completemos el trabajo que ustedes iban a hacer ahora con algunas de las cuestiones que estuvimos viendo hoy. No hoy, sino... uy, espérate. No hoy, sino para la próxima clase, que la próxima clase es dentro de 15 días, o sea que sería el 24 de agosto. La idea sería ver, digamos, el comportamiento de la huella urbana, o sea, cuánto creció la ciudad entre el 2010 y el 2020. Este dato nosotros lo podemos tener de lo que les decía antes, comparando una imagen del Google Earth del 2010 de la localidad en la cual ustedes están viviendo ahora, porque supongo que no son todos de Rosario, me imagino que habrá algunos que son de otras ciudades de por acá cerca. Y por otro lado, o sea, comparar qué es lo que pasó entre el 2010 y el 2020, cómo creció, o sea, cuánto creció y cómo creció, porque también podemos llegar a obtener, de acuerdo a cómo se fue dando esa transformación, podemos registrar, digamos, el uso, o sea, se incrementó un tanto por ciento, pero el 90% de ese incremento tiene que ver con el uso industrial o con el uso residencial o con el que, digamos, a ustedes les aparezca y tengan la capacidad, no digo la capacidad porque sean incapaces, sino porque se pueda leer esa información de las imágenes aéreas. Y por otro lado,
ver el crecimiento de la población, para comparar, bueno, la población, o mejor dicho, esta ciudad en el 2010, o sea, Rosario en el 2010 tenía 950.000 habitantes. En el 2020 se estima que va a tener 985.000 habitantes. Ahora, o sea que el crecimiento demográfico es ínfimo, ¿no? Ni siquiera llega a un 10%, es mucho menos. Pero la superficie urbanizada, vamos a ver, se incrementó en un 20%. Entonces ahí uno puede interpretar, bueno, que hay un crecimiento excesivo de las áreas urbanizadas porque el crecimiento demográfico, digamos, en principio no justifica ese crecimiento o esa expansión de las áreas urbanizadas. Todo esto es un tema para discutir, o sea que ustedes tienen que interpretar, digamos, las imágenes aéreas. Ahí vamos a tener datos concretos. Creció 10 hectáreas, creció 20, creció 100 hectáreas. Esto significa un porcentaje en relación a lo que había en el 2010. Y con los habitantes también vamos a tener un dato concreto. En el 2010 había X habitantes. Si bien ya es parte de, yo diría, del deporte nacional decir que el censo del 2010 está mal hecho, porque seguro que ustedes habrán escuchado, los que son de otra localidad, a mí me dijo mi tía que en el barrio de La Prima no pasó nadie a censar, esas cosas se escuchan en todas las ciudades del país, después no hay nadie que pueda verificar eso, pero en general, digamos, los censos son hechos por gente que ha sido capacitada para hacer un censo, o sea que no es cualquiera, o sea que, digamos, y esos casos de que en mi casa no pasaron, pueden ser contados, pero no como para decir que el valor que te da el censo es desestimable. Y por otro lado, y esto sucede también en las ciudades de porte medio y pequeñas, que para los habitantes de esas ciudades, incrementar el número de habitantes es sinónimo de crecimiento y desarrollo. Entonces exageran escandalosamente en relación con los habitantes que tienen en su lugar, que viven en el lugar. Pero bueno, eso contra eso no se puede hacer absolutamente nada, nada más que decirle, el censo dice esto. Bueno, o sea, entonces cuando el censo, ellos te dicen, bueno, pero esta ciudad ya tiene 50.000 habitantes, pero el censo dice que tiene 28. Ah, pero está mal hecho. Eso es, digamos, lo van a escuchar de acá hasta el 2030, porque cuando se haga el del 2020, que bueno, que no se va a hacer, se hará, espero que se haga en el 2021, también van a salir a decir que el censo estuvo mal hecho. Pero bueno, ya es parte del deporte nacional eso. Así que bueno, pero son datos oficiales con los cuales nosotros nos vamos a manejar y los damos por válidos. Y por otro lado vamos a tener proyecciones que también son proyecciones oficiales. Digamos, ese trabajo completaría lo que ustedes iban a trabajar para hoy, o lo que les habíamos propuesto de trabajar para hoy, que era eh, identificar cuatro o cinco situaciones que ustedes entendían que eran un problema para el crecimiento de la ciudad, el desarrollo de la ciudad, y argumentarlo. ¿Mm? O fundamentar en qué se basan para, o sea, para que no sea como esto que se ha hecho también, digamos, una muletilla que no es opinión, es información. O sea, tratemos de esto que decíamos antes, en la medida que nosotros hablamos de algún problema, lo que tenemos que hacer es, por un lado, dimensionarlo, o sea, ver hasta dónde es ese problema, y por otro lado, territorializarlo. Y dimensionarlo tiene que ver también porque eso, digamos, el problema era lo que hablábamos antes. O sea, por ejemplo, uno dice que el tránsito es un problema porque después van los números y hay 10 accidentes de tránsito por mes. Entonces, pero o sea, el valor que se le da al problema tiene que ver también cómo se comporta
la sociedad, o sea, porque esos valores después los define la sociedad. Hay un ejemplo muy difundido, que es, por ejemplo, el que tiene que ver con el alcoholismo. Que la gente tomara y estuviera borracha en el siglo XIX no era demasiado problema. Cuando, digamos, con el proceso de industrialización, la incorporación de las máquinas, etcétera, etcétera, si la gente, digamos, el trabajador iba alcoholizado, entonces había problemas en la producción. Entonces, a partir de ahí, entonces es que esa situación es entendida como un problema. Y a partir de identificarlo como un problema, tienen que aparecer las soluciones. Si nosotros decimos que es un problema, pero no vemos soluciones, es que todavía la sociedad o las autoridades no han considerado que tal situación es un problema. Que eso es lo que pasa en la vida cotidiana. Digamos, la población tiene determinadas demandas y si no escucha, digamos, respuesta a esas demandas, es como que ese problema es ignorado. ¿Mm? Eso lo podemos ver más que nada con todo este movimiento que de las mujeres, digamos, y en relación con los feminicidios. O sea, antes ese dato no aparecía, no era un problema. Las mujeres son los que lo ponen en discusión, digamos, y ahí todavía no hay muchas soluciones, pero, digamos, o sea, la población y las mismas autoridades están más concientizadas acerca de esa situación. Y así puede pasar con muchas cosas más. Bien. Oscar, hay Sí, una pregunta por ahí. dale. No, Juliana, a ver, Sí, pregúntala. quedó media vieja la pregunta, pero bueno, todos estos objetivos los 17 objetivos que plantean nuevos la ONU son magníficos y diría que hasta casi utópicos. O sea, ¿cómo se regula? ¿Qué pasa si las ciudades no cumplen con esos objetivos? ¿Cómo se regula que lo cumplan? Bueno, por empezar, lo que dicen las Naciones Unidas, hay muchos que no lo cumplen directamente, y en cuestiones que son más importantes que tienen que ver con la vida de los países. Eh, digamos, hay países que invaden a otro y le dicen, bueno, tenés que retirarte y no me retiro, y si no me retiro, ¿qué pasa? No pasó absolutamente nada. En este caso, lo que vos decís son casi utópicos, sí, son utópicos, es lo que se aspira a llegar, son muy genéricos, y eso es lo que yo les había dicho en la clase anterior con respecto de la nueva agenda urbana que se firmó en Quito con el Hábitat 3, otra iniciativa en este caso de Naciones Unidas. Son, no sí, podríamos decir que son irrealizables, utópicos, son muy genéricos, pero lo que importa de todo esto es que los gobiernos lo tienen que firmar, los gobiernos lo tienen que asumir y tienen que empezar a tomar medidas al respecto. Eso por un lado los gobiernos, pero por otro lado también eso a nivel nacional, porque a nivel nacional, digamos, con esto de la agenda 20, de la nueva agenda urbana, el gobierno anterior, o sea, el gobierno de Macri también había definido cuál era la nueva agenda urbana para la Argentina, etcétera, etcétera. Que esto puede ser que se quede, muchas veces se queda en el nivel del discurso, pero bueno, todo esto tiene que ver en qué medida la población también demanda el cumplimiento de la población en general no conoce los ODS de las Naciones Unidas, pero sí conoce que no tiene desagües cloacales, que no tiene agua potable, que la escuela le queda 50 cuadras, etc. Entonces, son las cuestiones que las autoridades locales tienen que ir resolviendo. Y lo van a ir resolviendo en la medida que entiendan que hay situaciones que son un problema. En la medida en que la situación no se entiende que es un problema, entonces no hay soluciones. Esto es así, tiene que ver también con la orientación ideológica que va a tener un gobierno cuando pone en marcha sus planes de acción. A vos te tengo en cuenta, a vos no te tengo en cuenta.
lo hago demasiado sintético y esquemático, pero bueno, es así, tiene que ver con la orientación que le va a dar el gobierno. O sea, estos objetivos, digamos, la ONU baja línea a estos gobiernos. Es como una bajada de línea que dice, muchachos, empiecen a preocuparse por estas cosas. Una cosa, es algo así. Algunos los siguen, digamos, con más seriedad, otros se quedan en el discurso y te hacen PowerPoint, renders, etcétera, que te ilustran acerca de lo que no van a hacer nunca. Pero Claro, porque, a ver, las Naciones Unidas, digamos, es un organismo internacional, obvio, y los países adhieren o no adhieren, pero no es que imponen las reglas, digamos, uno después, como ciudadanas, puede seguir o no. El que la sigue, obviamente, dice lo que hace Oscar, hace propaganda después con estos temas, pero en temas, ponerle a lo mejor más serios, o, bueno, no sé si más serios, pero más urgentes, como por ejemplo el caso de esto de la invasión de un país a otro, lo que diga la ONU es como si lo dijera yo, digamos, es lo mismo que nada, porque no tiene, si bien tiene un peso internacional, no tiene ningún, no es tampoco, no es relevante, porque no le dan bola, básicamente. todo Perdón, tiene que... ¿puedo hacer una Sí, pregunta? ¿Tiene sí. alguna implicancia legal si yo como gobierno adhería a esto y después a mí un colectivo ciudadano me puede demandar por no haber hecho, o haber, si puede probar que yo claramente decidí no cumplir con estas cuestiones, puede tomar alguna acción legal o hay alguna forma de ejercer un poder, digamos, sobre No, esto? Claro. es la presión que vos podés hacer políticamente y nada más. Y es, digamos, después poner de manifiesto que al gobierno local no le importa el tema de la población que vive en los asentamientos irregulares porque en estos años no hizo absolutamente nada y esto está contemplado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se proponen las Naciones Unidas y que el gobierno de la Argentina firmó y estuvo de acuerdo con esto. O sea que la denuncia es mediática o política, si querés, pero no hay nada más que eso. Pero bueno, es lo que decíamos antes, sirve como para poner en discusión determinados temas que a veces no se ponen en discusión. Lo que decíamos el otro día, la pandemia puso de manifiesto las condiciones de vida de la población en los asentamientos irregulares. O sea, lo puso de manifiesto de una manera muy elocuente porque es ahí, no en Rosario todavía, pero es ahí en el conurbano bonaerense donde se difunde más rápidamente y se dan más rápidamente los casos. ¿Y por qué? Por las pésimas condiciones de vida de la población en los asentamientos irregulares. Entonces, es algo que uno siempre lo supo, pero digamos ahora es noticia todos los días en el diario. Antes no era noticia todos los días en el diario lo que pasa en un asentamiento irregular. Entonces, esto tiene que ver con que hay determinadas, es esto, que lo pone en la agenda, y eso es lo importante. Al ponerlo en la agenda, el gobierno local entonces está obligado a dar alguna respuesta. Y después evaluaremos esa respuesta. Pero bueno, es así, no es esto que es una obligación, sino, o sea, es una preocupación que tienen las Naciones Unidas y que surgen fundamentalmente a partir de los desastres naturales provocados por el cambio climático. Entonces, a partir de ahí, que era lo que vimos rápidamente en la clase anterior, se va llegando a la definición de estas metas, de estos objetivos. Y que no todos los países están en la misma situación. O sea, cuando uno habla de proporción de la población que vive en viviendas que no cumplen con los estándares constructivos y de saneamiento aceptables, no es lo mismo Estocolmo que Rosario. O sea, el piso de donde parten las distintas sociedades y las distintas ciudades es totalmente distinto. Entonces, por eso nosotros decimos, bueno, son utópicos, son irrealizables, porque vivimos en un medio donde el piso todavía está muy bajo.
mal que nos pese. Profe, una consulta. Sí. Ahora, ¿es viable un proyecto sustentable dentro de un país, por así decirlo, donde quizás la economía está tan vapuleada o está tan poco desarrollada? O sea, ¿es viable? Es viable en la medida en que se piense integralmente el tema. Si nosotros pensamos que el tema de los asentamientos irregulares es solamente un tema de cómo llegamos con la cloaca solamente, entonces estamos atacando el problema muy sesgadamente, o sea, desde una condición que tiene que ver con el saneamiento, pero el tema de los asentamientos irregulares tiene que ver con la economía del país, entonces hay que ver cómo, digamos, se garantiza que la población que vive en esos lugares tenga mejores condiciones de trabajo o que pueda acceder a un trabajo formal, que es el otro tema, porque uno puede tener trabajo de manera informal también, como la tiene gran parte de la población. Pero bueno, o sea, a pesar de que el punto de partida pueda ser muy bajo, como lo decís vos, yo creo que hay que plantearse estas metas y orientar lo que uno va haciendo dentro de lo que uno puede hacer, porque dentro del urbanismo y dentro de lo que es el ordenamiento de las ciudades, nosotros no vamos a solucionar el problema. O sea, el problema se soluciona de una manera más integral y con otro tipo de políticas, en este caso de carácter nacional también. Profe, disculpa, tengo una pregunta. Sí. Vos estuviste hablando también de las ciudades sostenibles. ¿Qué puede ser un ejemplo que ya se pudo hacer, digamos, por ejemplo, no sé, en un país o en una ciudad? ¿Ya pudieron llegar a hacer eso de las ciudades sostenibles? Vamos a ver algunos casos. Hay ciudades, bueno, hay algunos nuevas urbanizaciones, ya no son nuevas, pero más recientes. Hay barrios que se han hecho en Estocolmo. En general podemos encontrar algunos de estos ejemplos en Estocolmo, en los Países Bajos, algunos casos en Alemania, en Suecia, o sea, estamos hablando de ciudades que parten de un piso bastante elevado, pero parten también de definiciones políticas muy concretas. Por ejemplo, Holanda resuelve públicamente el tema de la vivienda para un porcentaje elevadísimo de la población, resuelve públicamente también el tema de la expansión urbana, porque tiene una ley de 1870 o por ahí, que es como una legislación de usos del suelo, donde ahí declara que la expansión de las ciudades es de utilidad pública, con lo cual entonces hay una decisión política del gobierno central, no solamente del gobierno local, sino del gobierno central, en garantizar el crecimiento de las ciudades y con condiciones aceptables de urbanización. Y por otro lado, tiene una participación muy activa en la construcción de viviendas. O sea que los sectores medios, todos viven en vivienda construida por el Estado. Este, digamos, el mercado inmobiliario existe, pero para un sector de la población muy reducido. El resto resuelve, o la gran mayoría, mejor dicho, resuelve con la vivienda que construye el Estado. Y que no es una vivienda que se entrega en propiedad, sino que, digamos, el Estado es el que la alquila. Se garantiza, digamos, la permanencia de la familia, la herencia, etcétera, etcétera, pero, digamos, todo eso son decisiones políticas. Eso es lo que nosotros decimos en el taller, que en el urbanismo nosotros articulamos definiciones políticas, proyectuales e instrumentales. Bueno, esto no es solamente con un proyecto que se resuelve, esto son definiciones políticas. Y a partir de ahí, entonces, empezamos a hablar. Sí, nosotros tenemos que estar capacitados técnicamente como para dar forma a esas decisiones políticas. Está bueno que ustedes lean ahora
salió el Plan Nacional de Suelo. Bueno, ahí tienen una definición política a nivel nacional sobre estas cuestiones. Después podremos decir que es escaso, si no es escaso, que podría ser más. Digamos, después están todas las otras interpretaciones que uno puede hacer al respecto. Pero bueno, ahí tenés, digamos, una propuesta, un programa que es Plan Nacional del Suelo, destinado a mejorar las condiciones, o destinado a garantizar que la urbanización se dé de acuerdo con determinadas condiciones de calidad de vida urbana, fundamentalmente en lo que tiene que ver con las infraestructuras. O sea, tiene digamos, una impronta muy particular, destinado a garantizar que el suelo urbanizado sea efectivamente urbanizado, o sea, que tenga condiciones de accesibilidad y que tenga condiciones de saneamiento. Hola, profe. Sí. Yo la clase pasada no pude conectarme y bueno, no sé bien, quería preguntarle si podías explicar brevemente de nuevo qué era lo que había que hacer para hoy y cómo seguía ese tema, porque no... Menos mal, no, creí que me iba a decir, explicar brevemente lo que dijimos. Te iba a decir. No, eso De ninguna esperaré cuando manera, se suba a la pero, clase. no, eso sí, ya está, hay que pasarla a YouTube para poder subirla. Sí, eso no hay problema, era solo el ejemplo. Lo que nosotros habíamos dicho en relación con lo que habíamos estado hablando en las clases, que era identificar 4 o 5 situaciones que nosotros entendíamos problemáticas en la ciudad en relación con el desarrollo urbano y fundamentarlas, argumentarlas, una cosa así. Era así, ¿no? Espero que era así. Bien, me dicen acá los coequippers que sí. Bien, gracias. Bueno, y también lo que habíamos hablado era si las podríamos georreferenciar en un plano o en un gráfico. Ah, cierto, también. Bueno, así que veamos, a ver, quién arroja la primera piedra. ¿Se armaron, pudieron ubicarse en equipos? Bien. ¿Son todos de Rosario o hay gente que vive en otras localidades? Porque nosotros, de acuerdo con la encuesta que hicimos, que es información confiable, cuando uno habla de información confiable, esa encuesta es confiable, nos daba que creo que el 37% de los estudiantes vive en otras localidades que no es Rosario. Profe, yo por ejemplo soy de Timbúes, Sí. A 30, 40 kilómetros de Rosario. Sí. Y pregunto, era como para decir nada más de dónde era, y es el trabajo que era para hoy, porque yo tampoco pude estar la clase pasada. ¿Se entrega hoy o se entrega con lo de la próxima clase también? No, la idea el trabajo era para discutir y ahora vamos a vincular este trabajo con el próximo que les dijimos. Y bueno, ahí en el caso tuyo, que vos sos de Timbúes, bueno, si vos tenés tus compañeros que son de Rosario, después deciden, trabajamos en Rosario o trabajamos con Timbúes. Eso es una definición del equipo.